El objeto de la presente charla es tener reflexiones sobre el acceso y la efectividad de la justicia ambiental. Por tanto, abordaremos en este caso el tema sobre la conciencia ambiental y el indispensable consumo sostenible, la internalización de la economía y el medio ambiente y la responsabilidad que tiene la misma. Por último, vamos a tratar sobre lo relacionado a los delitos ambientales que están previstos en el Código Penal en el artículo 304 hasta el 314 de la parte especial del Código Penal, en concordancia con el artículo 2, inciso 22, de lo que señala la Constitución Política del Perú. Entraremos a la cosecha de los derechos humanos con la breve revisión del concepto moderno de ciudadanía, el análisis de las consecuencias de globalización de los derechos humanos, la economía y el medio ambiente. Presentar el fenómeno de la globalización de los mercados y sus resultados en el contexto legislativo y judicial del medio ambiente, lo que demuestra también la necesidad de nuevos enfoques en la ruta multidisciplinaria. Cabe señalar que presentaremos también un análisis crítico de las 3 vías de responsabilidad por la degradación del medio ambiente, mejorando el aspecto civil, la responsabilidad administrativa y penal en la cara de la destrucción del medio ambiente. Entonces, aquí que es indispensable promover una reparación adecuada por los daños sufridos, en este caso en el ambiente, como resultado de las actividades de degradación de los recursos naturales. En este sentido, es de constatarse la necesidad de implementar acciones y políticas públicas y privadas para el desarrollo sostenible en todo el planeta, a través de medidas tales como la no degradación de las tecnologías del entorno, tecnologías limpias, incrementar las alternativas sostenibles y fomentar de cierta manera la investigación en este campo, que es el ambiental. Debe tenerse en cuenta la gestión racional de los recursos naturales y culturales. Asociaciones de estímulos entre todos los elementos de la sociedad. De cierta manera buscamos delinear los desafíos del Poder Judicial moderno, destacando entre ellos la necesidad de realización de los derechos de los ciudadanos, fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el debate que existe sobre el propio rol del juez en la aplicación de los derechos fundamentales, ¿no? Especialmente la eficacia de la justicia ambiental. La protección penal del medio ambiente es precisamente uno de los temas de actualidad en el derecho penal peruano. No solo por el interés que en los últimos tiempos pues, se ha suscitado, ¿no? Y necesitamos la conservación del mismo y el análisis de la ponderación de los instrumentos jurídicos, pues no que les son idóneos, sino también porque pone en dificultad a la doctrina de cierta manera para conciliar las demandas políticas criminales de eficacia en la prevención de estas conductas dañinas del medio ambiente. Con las características dogmáticas diseñadas hasta el día de hoy, pues, ¿no? En este orden de ideas es que los bienes fundamentales que el derecho penal debe proteger para, de cierta manera, que las personas puedan gozar de ese derecho fundamental a un ambiente sano, que tenga un desarrollo sostenible, tiene que ver con el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Lo que supone que en sus componentes, desde luego, cada tipo penal enfatizará en la protección en este tema del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo,
En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de la flora, la fauna y la tierra agrícola. Esta protección no se debe descuidar por el ámbito penal. Bueno, la sociedad industrial que surgió en el siglo XIX, estructurándose, esa ideología del liberalismo por la competencia libre de estos principios fundamentales de la libertad de la empresa, cuyos patrones de cierta manera de producción y consumo genera o ha generado un considerable deterioro del medio ambiente debido al aumento que ha habido en la contaminación de las fábricas y vehículos a motores, pues, ¿no? El empleo de sustancias tóxicas, ese consumismo desenfrenado, ese uso de recursos de manera irracional, acumulación de basura no degradable. Entonces, de hecho que desde la revolución industrial ha habido una creciente demanda de la energía que conduce a una intensa exploración de reservas de petróleo y carbón. La quema de estos ha aumentado la emisión de combustible y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que viene, viene la generación de una serie de perjuicios, de cambios en el tema del ambiente, ¿no? En el cambio climático, que es actualmente el problema más grave que no solo afecta a los países no industrializados, sino de cierta manera también a todo el mundo. Entonces, la actualización del siglo fue puramente económica, pues, ¿no? Se basó discriminando los recursos naturales una vez considerados inagotables. De otro lado, la política generalizada de los años 60 se pudo ver el aumento inesperado de los precios de petróleo, ¿no? Se planteó los primeros debates de la escasez de recursos naturales, llevado a esa apreciación de la plenitud de la biosfera, ¿no? De cierta manera, debe tenerse en cuenta que con la aparición de movimientos sociales dedicados a abordar la cuestión ambiental, varios países europeos y asiáticos incluso, perdón, no asiáticos, sino Estados Unidos, han tenido unos movimientos para poder tener una mira para este problema de degradación del medio ambiente, de lo cual que amenaza pues la supervivencia continua en la Tierra, ¿no? El delito ambiental en Perú se encuentra regulado en el artículo 304 del Código Penal, el cual específicamente señala que infringiendo de cierta manera, señala específicamente el Código Penal el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o su componente, la calidad ambiental o la salud ambiental. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y mayor de 6 años y con 100 a 600 días. Eso es lo que específicamente señala el Código Penal, ¿no? Efectivamente, ha regulado de cierta manera estos aspectos a fin de evitar que se propague este tema de la contaminación ambiental. Entonces, cuando hacemos referencia al bien jurídico protegido, el medio ambiente después de la vida constituye un bien jurídico de mayor relevancia en la sociedad, y eso que tenemos que tenerlo muy en claro. El bien jurídico, por ende, constituye el medio ambiente como atmósfera natural y hábitat del ser humano y otros seres vivos, debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nos referimos al medio ambiente, hacemos a una alusión de un término de omnicomprensivo, se podría decir, al abarcar una serie de conceptos privativos de la ciencia jurídica ambiental. Por ello que resulta fundamental tratar de aproximarnos a las definiciones elementales que recoge
dicha parcela del ordenamiento jurídico. Entonces, diseñar una estrategia de tutela del medio ambiente necesita una respuesta jurídica, ¿no? De hacer uso de todos aquellos medios de control social con que cuenta el Estado para poder prevenir, afectar el medio ambiente, pues, ¿no? Y sancionar todos aquellos comportamientos que puedan, pues, propiciar una afectación a este bien jurídico que es el ambiente, ¿no? Si es que partimos de una política social, bueno, en puridad preventiva, hablamos de una serie de mecanismos y herramientas e instrumentos dirigidos a controlar eh, focos de riesgo. El derecho positivo no puede esperar a que se produzcan daños reales y visibles al medio ambiente para intervenir. Entonces, de cierta manera, la industria, el comercio, la minería, los negocios en general, exteriorizan actividades económicas indispensables para el país, ¿no? Entonces, tanto de un plano sistemático como individual. Significan actuaciones que son regladas por una serie de normas, ¿no? Por toda, bueno, nuestra frondosa legislación, que en su conjunto, bueno, pues se orienta a evitar la acusación de riesgos para los bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Bueno, normas de seguridad, disposiciones, etcétera. Sin embargo, aparecen también otras leyes que van más allá, es decir, establecen determinados estándares en cuanto a esos ruidos, a esos usos de esas sustancias químicas. En la sociedad de riesgo a la cual nos encontramos inscritos, básicamente adscritos, bueno, implica ese reconocimiento de actuaciones riesgosas, esto es, permitidas por el derecho positivo vigente, ¿no? En sí, la Ley General del Ambiente, eh, esta ley, pues, de cierta manera, eh, regula bueno, en su inciso, si no me equivoco, el artículo 24, inciso 1, establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y esos programas públicos posibles de causar un impacto ambiental, está sujeta eh, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Hay una supervisión respecto de eso, el CEI, el cual es aumentado, bueno, perdón, no aumentado, sino fiscalizado por la autoridad ambiental. Entonces, de cierta manera, hay un sistema que valora este impacto ambiental causado por las empresas. El problema del medio ambiente se genera por la propia conducta humana, ¿no? Que se manifiesta por medio de esa depredación de los recursos naturales, con el empleo de armamentos químicos, nucleares, bueno, instalaciones de plantas industriales que producen sustancias químicas, con todo aquello tema de la investigación científica que ha desarrollado de cierta manera una contaminación, pues, ¿no? Eh, genera nuevos riesgos para los bienes jurídicos fundamentales que toman perdón, que toman lugar en el terreno ambiental. Entonces, el ser humano, de cierta manera, produce ese impacto y esa afectación al derecho ambiental, pues, ¿no? Por eso que la regulación jurídica es sumamente importante y este tema a la actualidad no ha dejado de ser un tema, pues, polémico, ¿no? Por las distintas afectaciones que ha habido a lo largo de la fecha, bueno, tanto como en 2020 como en 2019 y entre 10 años, se ha podido ver que la contaminación ambiental ha tratado de reducirse en muchos países, de tal punto de que existen ciudades denominadas ciudades ecológicas porque bueno, la prevención que tienen para evitar este tipo de contaminaciones es un poco amplia o han aplicado políticas públicas relacionadas pues a mitigar o erradicar ese tipo de problemas. Bien, mi compañera en adelante va a continuar con la charla, precisando algunos puntos, enfatizando algunos puntos que también son importantes para este tema de los delitos ecológicos y esa eficacia y acceso a una justicia ambiental que se desea en todo ordenamiento jurídico, en toda la sociedad, ¿no? A fin de pues, poder proteger esos derechos fundamentales del ser humano, ¿no?
Continuando con la exposición, en el artículo 31.1 de la Ley General del Ambiente describe que el estándar de calidad ambiental ECA es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que representan riesgos significativos para la salud de las personas y el ambiente. Bueno, según Kailash Sassali, señala que mientras que el concepto de uso sostenible de los recursos naturales implica su manejo sostenible mediante actividades de caracterización, como por ejemplo la evaluación, la planificación, el aprovechamiento, la regeneración, la reposición, protección y control de conductas, asegura la producción sostenible y la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales y el ambiente. Bueno, es por ello que el instrumento de evaluación del impacto ambiental se convierte en un mecanismo objetivo de predicción y medición de resultados. Bueno, por su parte, la ley número 28611, Ley General del Ambiente, recoge en su artículo 11 los denominados lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas, considerando los siguientes lineamientos. Como primer punto A, el respeto de la dignidad humana y de la mejora continua de la calidad de vida de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las personas. B, la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras, en particular la promoción del desarrollo y uso de las tecnologías, métodos, procesos y prácticas de la producción, comercialización y disposición final más limpias. C, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación de la diversidad biológica a través de la protección y recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que puedan amenazar o generar riesgos de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad de la flora o fauna. D, tenemos el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la conservación de las áreas agrícolas, periurbanas y la prestación ambientales sostenibles de los servicios públicos, así como la conservación de los patrones culturales, conocimiento y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Como último punto, el E, tenemos como la promoción efectiva de la educación ambiental y de la ciudadanía ambiental responsable en todos los niveles, ámbitos educativos y en la zona territorial nacional. Bueno, como bien jurídico protegido, la naturaleza difusa, tenemos podemos sintetizar al objeto de protección jurídico penal de la siguiente forma: como aquel sistema soporte fundamental sobre el cual se desarrolla adecuadamente todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra, es decir, un medio ambiente con propiedad donde se pueda garantizar el desarrollo sostenible de toda la existencia vital, así como el de las próximas generaciones. De ahí que se considera su valor constitucional. La protección del ambiente exige una concepción diacrónica calculada a largo plazo,
que también incluya la garantía de las condiciones humanas dignas para las próximas generaciones. Decir que el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalizado es afirmar la confirmación al más alto rango del valor en nuestra sociedad considerar digno de protección y promoción. Bueno, desde un punto de vista práctico, el reconocimiento del bien jurídico significa la existencia de un grupo normativo distinto que está destinado a garantizar su protección, pero también al carácter de principio informador respecto al resto del ordenamiento jurídico. Bueno, con respecto a la ley penal en blanco y al acceso del derecho penal, tenemos que en el artículo 135 de la Ley General del Ambiente dispone el incumplimiento de las normas de la presente ley. Esta ley es sancionada, sanciona por lo que la autoridad competente se basa en el régimen común de fiscalización y control ambiental. Las autoridades pueden establecer normas complementarias siempre que no se opongan al régimen común. En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido respecto a leyes orgánicas. Con el delito de contaminación ambiental tenemos el artículo 304 que señala el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o tradiciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas que cause o puedan causar perjuicio, alteración o daño grave en el ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 y con 100 a 600 días multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. Es lo que describe el Código Penal en su artículo 304. Como conceptos generales del bien jurídico, el medio ambiente después de la... Como conceptos generales del bien jurídico, el medio ambiente después de la vida constituye el bien jurídico de mayor relevancia con la sociedad actual. Por ende, constituye que el medio ambiente como la atmósfera natural y el hábitat del ser humano y de otros seres vivos. Por ello se requiere que esté desprovista de cualquier sustancia o elemento que tienda a alterar el estado normal de las cosas, aglutinando en su seno el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. Ingresa como protección jurídica penal un interés de naturaleza difusa, cuya titularidad recae sobre el colectivo, sobre personas indeterminadas. Sin ello, obste a identificar sujetos pasivos determinables cuando la contaminación ambiental produzca daños efectivos a la vida y a la salud de las personas. De acuerdo a la tipicidad objetiva, se señala el sujeto activo. El sujeto activo, según la lectura que hemos encontrado de las disposiciones legales, no se hace alusión a un elemento condicionante de autoría.
en el sentido de exigir una cualidad funcional o condicional de cualquier índole para ser considerado como sujeto activo al delito de contaminación ambiental, por lo que se trata de un delito común. Los efectos perjudiciales del injusto ambiental pueden ser atribuidos a una persona natural como a una persona jurídica, como por ejemplo una empresa que vierte residuos sólidos en el suelo en el marco de su actividad productiva, ¿no? Como sujeto pasivo se puede recoger el tipo legal, la cual la protección de un bien jurídico supraindividual trataría de un interés difuso de orden colectivo, por lo que la sociedad de su conjunto sería la agraviada. No obstante, a efectos procesales serán aquellas instituciones a las cuales se le reconoce el patrocinio difuso de las cuales asumirían la calidad de denuncias. Bueno, Muy buen día para todos. Mi nombre es Belén Sarmiento Tirado. Actualmente soy estudiante de Derecho de la Universidad Señor Cesipán. Y siguiendo con esta segunda charla informativa en donde mis compañeros muy bien han hablado sobre el delito ambiental y cómo este delito es que está regulado en nuestro ordenamiento. Siguiendo con ello, en esta oportunidad hablaré sobre el delito contra los recursos naturales contenidos en los artículos 308, 310 y 311 del Código Penal. Para comenzar, voy a dar lectura a este artículo, el cual refiere ser de tráfico ilegal de especies de flora y fauna, el cual estipula lo siguiente. El que adquiere o vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y o fauna silvestre protegidos por la legislación nacional sin un permiso certificado válido cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años y con 180 a 400 días multa. Para muy bien entender este delito, vamos a ver su estructura, ¿no? Su tipicidad objetiva, su sujeto activo, sujeto pasivo y el tipo subjetivo del injusto. En cuanto al sujeto activo, según la redacción normativa de este artículo 308, se le puede denominar autor a cualquier persona. Los tipos penales no exigen alguna cualidad especial para ser considerado un sujeto activo de este delito. Si la venta, transportación o almacenamiento o exportación u otra actividad sobre las especies de flora silvestre o de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre es realizada usualmente bajo la fachada de una persona jurídica, ¿no? De una empresa. Ha de identificarse entonces a los verdaderos autores del injusto bajo las definiciones del dominio social típico, según la estructura societaria en cuestión. Cuando interviene un funcionario o un servidor público en esta realización delictiva, mediando una actuación u omisión que permite al autor perpetrar el delito como partícipe, ha de ser penalizado conforme a los alcances normativos del inciso 3 del artículo 309 del Código Penal. En cuanto al sujeto pasivo, en este caso, vendrían a ser obviamente los recursos naturales, como manifestaciones típicas obviamente de la naturaleza, pertenecen a toda la sociedad en su conjunto, cuya protección, conservación y defensa legal le asume al Estado a través de los estamentos públicos competentes, ¿no? El objeto material del delito, la diversidad de las acciones típicas, los márgenes lícitos de actuación, etcétera, ha de haberse de marco normativo propuesto por el legislador en lo concerniente a la protección
jurídica de la fauna y flora silvestre en el Perú. De modo que no se tiene más remedio que acudir a esta legislación administrativa para un poco complementar la materia de esta prohibición. Para en este ámbito, ¿no? Para que se puedan establecer pautas delimitadoras entre lo injusto penal y el injusto administrativo. En cuanto al tipo subjetivo del injusto, todas las figuras delictivas comprendidas en el artículo 308, que muy bien ya lo he leído, resultan reprimibles únicamente a título de dolo, de conciencia y voluntad de esa realización típica. El agente sabe que está vendiendo, sabe que está transportando, sabe que está almacenando, importando, exportando, reexportando productos o especímenes de flora y fauna silvestre sin contar con la autorización o permiso válido o de una concesión. Con respecto al artículo 310, el cual es los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, nos dice el ordenamiento jurídico que será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 años ni mayor de 6 años, con prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, el que sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruya, quema, daña o tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones. Aquí su estructura en cuanto a su bien jurídico protegido serían nuevamente en principio los recursos naturales. Todos aquellos elementos que resultan indispensables para la subsistencia de la humanidad, de la vida humana, ¿no? Como medio para la satisfacción de las necesidades más elementales del hombre. Podemos partir de una visión humana de la tutela penal en cuanto a la estrecha vinculación de los recursos naturales para con la existencia del ser humano. De forma específica, los pobladores que habilitan en determinadas hábitats, pero no es menos cierto que los nuevos vientos de la política criminal se conducen a un pleno etnocéntrico, ¿no? En cuanto a la tipicidad objetiva, tenemos al sujeto activo, el cual, según se desprende el artículo 310 del Código Penal, se le puede llamar autor a cualquier persona. No se exige una cualidad especial para ser considerado un sujeto activo en este delito. En el caso de que si se intervinieran 2 o más personas, si es que todos ellos comparten el codominio funcional de ese hecho, pueden ser considerados como coautores. En cuanto al sujeto pasivo, tenemos, obviamente, no cabe duda que es la sociedad en conjunto, que puede verse afectada como consecuencia de los efectos perjudiciales de las conductas típicas que se han desglosado en los artículos, ¿no? En cuanto a las formas imperfectas e ejecución, los tipos penales que se describen en los artículos antes mencionados, en el 308 y 310 del Código Penal, adquieren una perfección delictiva de un modo particular y singular. En el supuesto delictivo de atentados contra bosques y formaciones boscosas, la consumación tendrá lugar cuando el agente, sin contar con la autorización administrativa válida, destruye, quema, daña o tala
el objeto material del delito, de manera que se necesita de una transportación del mundo exterior, ha de ser constada con actos cuya materialidad genera visibles cambios en la estructura del espécimen forestal, de manera que pueda advertirse un delito tentado cuando el agente da inicio a la acción ejecutiva del delito que ya importe un peligro objetivo para el bien jurídico protegido. En cuanto al tipo subjetivo del injusto, tenemos que todas las figuras delictivas solo resultan reprimibles a título de dolo, conciencia y voluntad de una realización típica. El agente ha de saber que está destruyendo, ha de saber que está quemando o talando bosques, sin contar con una autorización administrativa emitida por la autoridad competente. Último artículo para esta ya segunda charla informativa, y para finalizar tenemos al artículo 311, que es la utilización indebida de tierras agrícolas. El artículo 311 del Código Penal nos dice que sin la autorización de cambio de uso utiliza tierras destinadas por autoridad competente el uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años. La misma pena será para el que vende u ofrece en venta para fines urbanos u otro cualquiera tierras zonificadas como uso agrícola. En cuanto a la tipicidad objetiva de este artículo, en cuanto a su sujeto activo, según se desprende este artículo 311, tenemos que por autor se puede también denominar a cualquier persona, tampoco no exige una cualidad especial. Igualmente, como en el artículo 310, si se intervienen 2 o más personas, si es que estos todos comparten un codominio, pueden ser también reputados como coautores. En cuanto al sujeto activo, no cabe duda también que es la sociedad en su conjunto, la cual puede verse afectada como consecuencia de los efectos perjudiciales de esas conductas. Y como un comentario general tenemos que el Código Civil, en su artículo 136, establece que las tierras de las comunidades campesinas son inalienables, imprescriptibles o inembargables, salvo las excepciones establecidas por la Constitución Política del Perú. El Perú cuenta con una importante extensión territorial que se adscribe al concepto de una tierra comunal, en el sentido de que su propiedad no es en sí privada, sino que dicha titularidad se le atribuye al colectivo de los pobladores asentados, ¿no?, sobre dicha localización geográfica. Bueno, con esto se ha finalizado esta segunda charla informativa. Muchas gracias por su atención y por ver este video. Gracias.